Buenas noches, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bienvenida. Vamos a retomar nuestra continuidad de clases de garantías individuales y sociales que en esta ocasión pues vamos a abordar. Bueno, estoy compartiendo o comencé a compartir lo que es la pantalla de nuestra plataforma pues para mostrar pequeños cambios ahorita que he estado realizando precisamente hace unos minutos antes de entrar a la sesión clase. Y bueno, número uno, el orden de las lecciones que vamos, bueno, que se van a quedar ya de fijo en la plataforma, que va a servir, ya saben, como material de apoyo, que va a servir, además, son lo que vamos a estar exponiendo en cada sesión clase que se va a ir aperturando conforme la vayamos viendo. Ya coloqué también un par de em, recursos en el mismo apartado que en la barra lateral izquierda menciona arriba de estudiantes y abajo de dominio eh, viene el icono de recursos. Entonces ahí también ya coloqué e incluso una liga de cómo referenciar en formato APA por si también, bueno, pues lo llegamos a ocupar en diferentes medios o métodos. Ahí está. Y también, bueno, acabo de agregar unas tareas que van complementando pues lo que ya hemos estado revisando y lo que vamos a estar revisando continuamente. Entonces, pues ya se está modificando por ahí la plataforma, ya estamos pues prácticamente este, más avanzados que como estábamos al principio, ya tenemos más conocimiento. Si bien es cierto que también ya hemos realizado ciertas actividades, también lo importante es que pues tengamos el material para que las podamos repasar, ¿no? Entonces, ahí están estas actividades y entonces, bueno, pues hay unas que están que no podemos ver absolutamente nada, esas todavía las dejo pendientitas porque son las que vamos a estar abordando. Aquí la parte importante pues es la clasificación de derechos precisamente, bueno, una vez que distingamos esos derechos que hemos venido mencionando, eh, que bueno, con sus principios de universalidad, interdependencia, pues sabemos que no están limitados unos a otros o no se limitan ciertas garantías unas a otras. Entonces, bueno, pues esa era la información que quería compartir y me parece aquí precisamente el, no sé si en la lección 2 o en la lección 3 ya por ahí también estoy modificando un poquito en ambas. Garantías individuales y sociales, no, me parece que es en la 2. Derechos humanos. Y sí, aquí agregué en derechos humanos un apartado que dice derechos universales, que también son ciertos derechos que tomé obviamente de la página de la CNDH, pues que ahí la podemos retomar y ver completamente pues esa serie de derechos, pero bueno, si nos da ese tiempo, irlos abordando y bueno, ya dependerá obviamente pues dónde lo vayamos clasificando en cada una de las garantías que propiamente, bueno, pues la doctrina yo creo que de forma general ha dividido en cuatro, que es libertad, propiedad, seguridad jurídica y eh, ya mencioné, ¿verdad? Libertad, igualdad. Igualdad, libertad, propiedad y garantías de seguridad jurídica. En ese tenor, no en ese orden, porque sabemos que, bueno, aquí el orden pues no es alterado, ¿no? Podemos iniciar, por ejemplo, analizando, si analizamos derechos fundamentales, agarramos la Constitución o descargamos la Constitución, podemos observar en el artículo primero que pues obviamente viene, pues es uno de los principales artículos que ya nos ilustra desde el primer artículo constitucional sobre lo que es la libertad, precisamente lo que es la igualdad, y nos prácticamente nos allega de otros más diversos que podemos estar, este, pues, teniendo, ¿no? Libertad, igualdad y seguridad jurídica, sin duda los podemos ver en el artículo primero. Los demás artículos se van a ir correlacionando en estas, pues en estos cuadros de garantías, pero no es tanto la garantía la que vamos a estar revisando primero, sino que pues los propios derechos, ¿no? Para poderlos clasificar y a su vez ver cuáles son las herramientas constitucionales que tenemos, que una de ellas es el juicio de amparo, pero aunque en garantías individuales
casi al finalizar podamos revisar un poco sobre lo que es esta herramienta constitucional, este juicio de garantías, este recurso que también lo es así considerado en el ámbito internacional, eh, o medio de protección constitucional, pues de los principales y más grandes que tenemos, que ojalá podamos analizar un poco sobre lo que es una sentencia de fondo, ya sea emitido por algún juzgado de distrito, por algún tribunal colegiado o por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es importante llegar hasta los tribunales pues superiores o los tribunales federales, porque de ahí viene la interpretación prácticamente de las finales y o la final, ¿no? Cualquier determinación que emita evidentemente los tribunales colegiados de circuito, con una serie de excepciones que se ven en la propia ley de amparo, son determinaciones finales. O si se cae en un supuesto de algunas de esas excepciones, pues ya sería, se turnaría o es de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito, pues vienen ciertos puntos bastante específicos en los cuales pues ya son prácticamente pues resoluciones finales. Estoy hablando del juicio de garantías o estoy hablando del recurso de revisión de amparo, que es el único que procede contra el juicio de amparo. Ante eso, pues ya no tenemos absolutamente nada que agotar. Podemos acudir e inclusive nada es limitante para el Estado mexicano en cuanto a acudir a instancias internacionales, pero tomando en consideración la soberanía nacional, pues hay que pues tener en cuenta que cualquier corte internacional de derechos humanos que pueda revisar el asunto, pues solamente emitiría una recomendación, ¿no? Cualquier tribunal, inclusive internacional, este, emitiría pues una recomendación hacia el Estado mexicano. Obviamente, pues si es que consideran de forma internacional que se ha violado pues un derecho humano, ¿no? Aquí hay que ya tomar con claridad los conceptos y los términos derecho humano y derecho fundamental. Recordamos, el derecho fundamental, bueno, pues tiene justamente un fundamento constitucional dentro de nuestra norma jurídica para tomarlo como tal. Un fundamento constitucional dentro de nuestra norma jurídica tiene el grado de protección de cualquiera de las garantías que la misma Constitución, que las leyes federales o locales puedan arrojar para el cuidado y pues la reparación, inclusive de ser posible, de ese daño ocasionado a esa violación de un derecho pues tan importante como lo es un derecho humano. Entonces, bueno, ya tomando en consideración que ya tenemos por ahí novedades en el apartado de tareas, ya tenemos, obviamente aquí mi intención es pues remarcar, ¿no? Que estamos pues en una forma de estudio de irnos a nuestro propio ritmo. Entonces, ahí no hay problema con las fechas de entrega, siempre y cuando, bueno, sea antes de la entrega de evaluaciones o antes de la... Ustedes ya saben, ¿no? Cuáles son las últimas fechas que tienen, incluso hasta la semana de recuperación. Mi intención no es esperarnos hasta esa semana, porque, bueno, se acumula todo, ¿no? Y a veces, pues entiendo, ¿no? Trabajamos y que se nos acumula el apartado de actividades, no solamente de una materia, sino pues no sé cuántas hasta el momento estén llevando, pero pues sí es bastante trabajo si es que dejamos todo al último. Entonces, pues cualquier actividad no va a tener ninguna disminución en cuanto a calificación, siempre y cuando pues entregue en el límite del tiempo que pues tenemos establecido ya por horario. Entonces, tomando ya en consideración estas pequeñas modificaciones en tareas, en el apartado de recursos y en las primeras 2, 3 lecciones, tenemos, y agregué una de que es la garantía de propiedad, pero todavía está vacía, todavía tenemos que ir abordando y tomando en consideración, tener claridad de cierto catálogo y pues ya irlos
clasificando, ¿no? En un grupo de garantías en específico, y más adelante vemos esas garantías, precisamente esos medios, cómo los accionamos de una forma bastante general, porque repito, garantías individuales está bastante relacionado pues con lo que es el juicio de amparo, e inclusive yo puedo decir que hasta con derecho procesal. ¿Qué tipo de derecho procesal? Bueno, eso lo van a ir viendo paulatinamente. Cuando ya vean un derecho procesal civil, es que hay derechos humanos que nos afectan. Por ejemplo, la garantía de propiedad en realidad cobija el derecho de propiedad que todos tenemos. Derivado del artículo 27, analizamos ahí el artículo 27, tenemos del artículo 27 se pueden derivar y se desprenden diversas leyes, ¿no? Que tenemos por ahí el Código Civil Federal, los códigos civiles locales. Entonces hay que empezar a analizar esas figuras para ya después entrar ya en el tema justamente de llegar a un procedimiento. ¿Cuáles son los medios legales que nos confiere la ley desde la Constitución y obviamente pues la jerarquía de leyes que se va desprendiendo para que yo como persona pueda ejercer ese derecho? Y en el momento, un ejemplo, ¿no? En que una autoridad viole algún derecho fundamental, algún derecho procesal, bueno, pues se puede hacer valer mediante pues ciertos métodos procesales. Puede ser un recurso de apelación, puede ser un recurso de revisión, puede ser la queja, y bueno, hay diferentes formas o mecanismos o herramientas legales que nos dota la propia ley para poder defendernos, ¿no? Ya los últimos, si es un derecho humano o un derecho fundamental, obviamente no me tengo que esperar a agotar en juicio de amparo, y eso lo van a ver en su momento oportuno. Existen ciertos principios de procedencia y de estudio de análisis del propio juicio de amparo. Uno de ellos es el principio de definitividad. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, este principio básicamente, y adelantando un poquito a lo que es, o un poco de lo que es el juicio de amparo, se refiere a agotar todos los recursos ordinarios que la ley establece para que podamos ejercer un derecho. Entonces, eh, en ese orden de ideas, es decir, nosotros pues tenemos diversos métodos jurídicos que podemos invocar, pero no siempre es el momento oportuno para poderlos invocar. Es decir, puede que me esté adelantando a eh, de- a una resolución final que todavía no se dicta, o que me esté adelantando a, pues, justamente aquella violación que yo siento que ya estoy viviendo, ¿no? En el proceso, que la autoridad tal vez solamente determinó de forma provisional, o que no me afecta en gran medida como para estar invocando el juicio de amparo. Entonces, al invocar, nada me impide hacer mi demanda de amparo y a presentarla. Simplemente que el primer auto o la primera respuesta de la autoridad federal pues tiene que ser analizada, ¿no? Cubre con los principios establecidos en la ley de amparo, es decir, agotar el principio de definitividad. O sea, es verdaderamente que tiene que agotar el juicio por la vía que lo está proponiendo, o tenía otras alternativas, o a lo mejor el juzgador todavía no resuelve a manera de que verdaderamente le esté afectando la resolución al quejoso. El quejoso, bueno, pues es el que justamente se allega de esa queja para que la autoridad federal pues sirva resolver si protege o no protege la justicia federal a la parte afectada. Entonces, ese punto es bastante importante. Entonces hay que analizar para saber la procedencia. Por eso no puedo explicar todo aquí en garantías individuales, saber cómo funcionan esas garantías de principio a fin, porque pues no nos daría el tiempo y nos falta todavía poder compaginarlo con otras asignaturas, ¿no? El principio de propiedad, bueno, pues tendría que agotar derecho civil, tendría que agotar qué es la propiedad, tendría que agotar
A lo mejor también dentro de la propiedad no, se divide en pequeña propiedad privada, propiedad, la propiedad agraria propiamente, que vienen siendo los ejidos, las comunidades. Entonces me viene la ley agraria, vienen los tribunales agrarios, vienen ciertos recursos contenidos en esas leyes que obviamente pues primero se tiene que ver el fondo, después se ve la forma, es decir, un ejemplo, derecho agrario, si hubiera o si existiera una continuidad de un derecho procesal agrario, conociendo la sustancia y conociendo la forma, es decir, los derechos agrarios, los conceptos y la aplicación de los mismos, cómo se inicia un juicio agrario, un juicio ordinario, demanda, contestación, los términos, los recursos que existen en ese apartado, las pruebas, o sea, toda la parte procesal que podemos revisar. Pero obviamente no puedo iniciar un procedimiento, no puedo iniciar una demanda sin saber pues de lo que estoy hablando y lo que la ley prevé al respecto. Entonces, conocer el fondo y conocer la forma de cómo se lleva de principio a fin es un requisito indispensable para poder ya manejar un juicio de amparo, porque en el juicio de amparo son violaciones procesales que me causan un daño, un perjuicio que puede ser irreparable. Entonces, si no conozco el procedimiento muy bien o si más o menos le sé, pues no podría saber a ciencia cierta si es un derecho que es propiamente pues está siendo atacado y pues tengo que invocar algún recurso ya constitucional, como lo es el juicio de amparo, una acción de inconstitucionalidad. Y bueno, vamos a ver esos recursos federales a grandes rasgos, que a lo mejor con una acción ordinaria que la ley ordinaria prevé pudiera resarcir. Entonces no sería necesario agotar pues un juicio de amparo. El propio tribunal o juez de distrito, juez federal, desecharía o sobreseería la demanda de amparo eh, hay diversos métodos, ¿no? Por falta de legitimación, hay muchas cuestiones, ¿no? Pero sobreseer es prácticamente se termina o no le, simplemente no le da entrada al juicio de amparo, dejando a salvo nuestros derechos. No significa que en algún otro momento no pueda conocer de dicho recurso, pero hasta que sea el momento adecuado. Para eso hay que saber de términos, porque también si se me pasa un término, va a ser bastante complicado que pueda proceder y se puede sobreseer por haber prescrito mi derecho. ¿Sale? Entonces, a veces para la interposición de un juicio de amparo se tienen 15 días. Es una regla general, pero toda regla general existen excepciones. En materia penal llega a ser hasta de años. ¿Sale? Para ciertos puntos, pero mi intención no es que nos confiemos, que yo dije que son 15 días o que son 8 años. Hay que ver las leyes procesales precisamente y revisar y estudiar la ley de amparo para revisar en qué momento procede ese juicio de garantías. Pero por eso el juicio de amparo se ve prácticamente a los últimos cuatrimestres, porque ya tendría yo que llevar un conocimiento básico o intermedio de todas las materias para saber ahora sí ya de recursos a nivel federal y medios de protección constitucionales de esta índole y de esta naturaleza, para primero haber agotado la parte ordinaria y después, ahora sí, viene pues un estudio más avanzado. Pero esto también lo podemos revisar pues en las sentencias que les estoy comentando para darnos una idea desde ya cómo se llevan estos juicios y la importancia que ustedes van a tener que tomarle a sus materias, sobre todo a la que les esté llamando la atención y a la que se quieran dedicar. Entonces, bueno, ya una vez avisado de este punto, solamente voy a hacer un poquito de hincapié en una presentación que ya está también, ya está arriba en plataforma, que es de hecho se llama Garantías, bueno, no, por ahí me equivoqué con una letra, pero es Garantías clase del 27 de julio, que es algo bastante
bastante también pequeño y algo que a lo mejor ya tenemos definido, pero es importante que tengamos otro refuerzo en cuanto a lo que es esta garantía. ¿Por qué la materia se llama garantías individuales? ¿Y por qué yo he estado haciendo bastante hincapié en lo que son las garantías constitucionales o simplemente garantías, ¿no? Eh, bueno, resulta, y esto también es parte de una de las actividades que ya tenemos pendientes en plataforma, que hubo una reforma bastante importante que, eh, que dio un nuevo espíritu a lo que es los derechos humanos, ¿no? Entonces, anterior a esta reforma, es decir, prácticamente lo estoy hablando antes del 2011, eh, nos referíamos mucho y era bastante natural y normal mencionar a las garantías individuales y a las garantías sociales. Entonces, también estoy haciendo una referencia bastante natural a lo que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, así como lo escuchamos. Entonces, esos términos han quedado un poquito atrás, aunque no han desaparecido de forma completa, porque, repito, hay que analizar lo que es o lo que fue en su momento un estudio de los derechos del hombre después del 2011 de los derechos humanos. ¿Qué cambió ahí, no? Esa parte en la cual solamente mi intención de forma global es mencionar, no resolver aquí cuál fue el cambio, cuáles fueron los cambios principales, sino bueno, pues es una actividad que hay que investigar y obviamente pues hay que subir en la plataforma junto con una conclusión y subirlo en formato PDF. Vienen las instrucciones en la actividad. Pero pues el alma prácticamente de este cambio fue expandir prácticamente la interpretación, el cobijo y las herramientas para que los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, tuvieran tal consideración, tal reconocimiento y tales medios de protección. Esa es la parte fundamental de ese cambio. O sea, expandir los derechos y garantías y garantizarlos prácticamente. Ese es el principal cambio. Ustedes ya me dirán en qué consistió y bueno, cómo fue esa parte aquí en México. Pero anterior a ello, las garantías individuales lo definía un importante jurista que también hay que reconocerlo porque, bueno, en tema de derecho constitucional, garantías individuales, juicio de amparo, a lo mejor vamos a estar escuchando como referente a este jurista, que es Ignacio Burgúa Orihuela. Ya falleció, pero hasta el 2005 incluso nos compartía pues conocimientos doctrinarios, no solamente ellos, sino que también fue profesor, fue catedrático en la UNAM y bueno, toda su vida se dedicó precisamente a indagar respecto a estos temas. Por eso aquí pues una pequeña semblanza de lo que fue él. Especialista en Derecho Constitucional y Amparo, autor de obras como El Juicio de Amparo, Derecho Constitucional Mexicano y las Garantías Individuales. Por eso les mencionaba este, esta parte bastante interesante de lo que eran las garantías individuales. Si vemos, inclusive, nació en 1918, falleció en el 2005, su obra, Las Garantías Individuales, Derecho Constitucional y las Garantías Individuales, todavía tienen el nombre de Garantías Individuales. Sabemos, pues este cambio, incluso la materia, bueno, ya se quedó con ese nombre, pero lo importante, bueno, es que el contenido empecemos ya a adaptarlo a una realidad que tenemos. Las garantías individuales hasta el 2011, podría decirlo, hasta esta fecha, eran tomadas de esta manera, entonces esa parte que hoy podemos tomar como un referente, que hoy podemos tomar como un antecedente histórico, hoy en día pues ya está obviamente sobrepasado ese término de garantías individuales. Pero veamos cómo lo definían anteriormente.
Burgoa Orihuela señala que las garantías individuales son en concreto medios jurídicos de protección. En eso no se equivoca porque sí son medios jurídicos de protección, defensa o salvaguarda de los derechos del hombre. Aquí sí hay un cambio de derechos del hombre. Bueno, eso ya lo van a también a leer y analizar de forma concreta en su investigación. Salvaguardar los derechos del hombre en primer término, lo que estos derechos son jurídicamente resguardados y tutelados por la Constitución y el sistema jurídico mexicano. Entonces, de alguna parte me parece que sí es bastante nutritiva esta definición de garantías individuales que nos señala el profesor emérito o exprofesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Entonces, ahora, de forma novedosa, las garantías constitucionales también les he compartido. Tenemos diferentes acepciones o conceptos, o lo podemos sacar de diferentes fuentes, pero otro de los juristas, bueno, sé si es más antiguo, eh, Hans Kelsen, en cuanto a derecho se trata, pero vamos a estarlo escuchando de forma, pues como constante, ¿no? Va a ser uno de los principales referentes, García Maínez, también es un importante jurista que, bueno, a lo mejor dentro de nuestro estudio, de nuestro paso por el estudio del derecho, vamos a encontrarnos juristas que a lo mejor su nombre va a ser repetido en distintas ocasiones, en distintas materias, porque han aportado al derecho pues ciertos conceptos y al tomar en consideración que estamos tratando en su mayoría de doctrina, aplicándolo, relacionándolo con la ley, aplicándolo, relacionándolo con asuntos prácticos, con sentencias, con criterios del órgano jurisdiccional. Eso es, pues obviamente, complementario y eso es ya obviamente necesario para una práctica, pero de forma doctrinal, pues vamos a encontrar diversos autores, entre ellos por los dos que acabo de mencionar. Pero como garantías constitucionales, se ha venido mencionando que al igual que las garantías individuales, son protecciones que tenemos los gobernados, solo que estas solamente se encuentran en nuestra Carta Magna o en nuestra Constitución, por eso son a ello voy con las garantías, que son los medios de protección, y constitucionales, no se encuentran en ningún otro lado que se haga valer realmente para el Estado mexicano que en la propia Constitución. Si no se encuentra en la Constitución reconoce derechos humanos. Reconoce derechos humanos aunque no estén previstos en una ley escrita o en un derecho positivo, como lo es la Constitución o los tratados internacionales que estén conforme a la Constitución y que se haya firmado el pacto mexicano en esa índole que lo ponga pues en ese grado constitucional. Entonces, menciona Kelsen, garantizar el que la norma inferior, que son todas las normas que desprenden de la Constitución, ya vimos en una clase, me parece, de Derecho Civil, que fue la anterior, se vio un poco de esta pirámide, obviamente, o esta jerarquía constitucional. Entonces, las normas inferiores se ajusten a la norma superior que determina la creación de su contenido. Si una ley propiamente creada sabemos que proviene de un proceso legislativo, tiene por ahí ciertos artículos, ciertas normatividades o la propia ley de su esencia es contraria o no se ajusta a la Constitución, aunque se promulgue, aunque inicie su vigencia, bueno, pues ahí podemos este, tomar y tener claridad que al no estar ajustada a la Constitución, ahora sí viene un juicio, bueno, viene obviamente pues un medio de control constitucional, así se denomina, que puede ser una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante este tipo de, pues de conceptos, ¿no? Que son ya las herramientas constitucionales más fuertes que nuestra ley federal, nuestra constitución federal prevé para ciertos casos, pues de esa índole, ¿no? Pero, pues si una norma inferior de plano va en contra
o no se ajusta a la Constitución, pues va para abajo. O sea, es una ley que no tiene futuro, aunque las aplicaciones, aunque la interpretación esté afectando o esté produciendo sus efectos, esos mismos efectos se pueden nulificar y se van a regresar las cosas y se va a lo mejor a ordenar, se expida una nueva ley y de forma supletoria se aplique precisamente eh, pues una ley anterior posiblemente o se aplique en situaciones análogas. El derecho mexicano no tiene por qué detenerse. Es tardado, sí, pero no tiene por qué detenerse por una cuestión de esa índole. La Corte ya vería también la forma de solucionar eh, las circunstancias y obviamente también incentivar al otro poder, el poder legislativo, que pues genere una nueva normatividad que sea pegada a la Constitución, porque no puede invadir poderes. La invasión de poderes, pues es algo que no está permitido, ¿no? Entonces, así lo tenemos, así lo ha mencionado, entonces así podemos también definirlo, que no es una, pues no es una regla general, no es una constante que tengamos que aprendernos o a memorizar estas definiciones. He venido dando diversas definiciones a efecto de que nosotros, ustedes principalmente, puedan tomar lo mejor de cada definición y analizarla y tener una construcción de una definición propia o adoptar la que mejor les parezca conforme a sus motivos, porque obviamente debemos tener el motivo para elegir y saber por qué, pues me identifico que sea una definición más completa, eh, a lo mejor el concepto que estoy adoptando, ¿no? En este término, el concepto que también me permito modificar o agregar, quitar, poner, eso pues ya depende de cada uno de nosotros y lo vamos a ir viendo de forma paulatina. Entonces, también la parte importante, la diferencia de un derecho humano con una garantía es sumamente importante porque una cosa es el derecho en sentido sustantivo, que es la sustancia que les he venido mencionando, poniendo como ejemplo el derecho a no ser discriminado, contemplado también en el artículo primero constitucional, y otras son las garantías de estos derechos, entendiendo que la garantía será el instrumento procesal de una tutela de derechos. Por eso he mencionado que no vamos a ver todas las garantías de principio a fin y de entender estos instrumentos procesales, porque eso lo tienen que ver en derecho procesal. Procesal civil, ya sea que inicie como un derecho procesal así, una materia de forma general que les explique qué es el proceso, qué es el procedimiento, cuáles son los medios de prueba, cómo se puede ofrecer. Regularmente se empieza con el derecho civil. ¿Por qué? Porque el derecho civil viene a ser el pilar de otros derechos y viene también a ser el Código Civil Federal, ley supletoria de otras leyes procesales, como lo es la mercantil, como lo es laboral. Entonces, paulatinamente van a ir viendo diversas leyes. El juicio de amparo también, al ser un medio de control constitucional, un juicio de garantías, pueden haber violaciones en diferentes ramos y en diferentes materias, en derecho agrario, en derecho civil, en derecho laboral, pero si todavía no he visto derecho laboral, difícilmente puedo ver un amparo en materia laboral. Tendría que revisar primero pues, los derechos eh, del trabajador, los derechos del patrón, ver cómo se lleva el procedimiento, cuáles son los recursos ordinarios que la Ley Federal del Trabajo prevé en este caso, y ahora sí, al momento de identificar con previo esos conocimientos una violación a un derecho fundamental o una violación a un derecho procesal, saber si procede un juicio, perdón, un recurso ordinario o un juicio de garantías, como lo es el juicio de amparo. Entonces, esta es la verdad, el motivo principal por el cual garantías individuales y sociales, como el nombre de la materia lo dicta, o garantías constitucionales, no se agota solamente hasta que termine el cuatrimestre. Esto va a ir relacionado con sus demás materias. Entonces es importante pues ir tomando en consideración los derechos humanos que vamos a ir viendo, clasificarlos en un grupo, decir, bueno, este derecho humano está relacionado con, tendría garantía de
igualdad, pero también una garantía de seguridad jurídica. Regularmente el de seguridad jurídica se relaciona con los otros, porque para la propiedad también tengo que tener seguridad jurídica y todas ellas tengo herramientas que puedan garantizar esos derechos. Entonces, una cosa es el derecho en sentido sustantivo, que única y exclusivamente puede ejercitar el titular del mismo, y a eso regularmente se le denomina legitimidad, porque nadie más lo puede hacer por mí. Si yo veo que a alguien le están violando sus derechos humanos, este, a menos que, bueno, ya sea una cuestión a lo mejor ya bastante arriesgada, bastante peligrosa, que pueden matar a alguien, pues sí acudir y ¿sabes qué? Hago la formal denuncia, a fulanito pues la están pegando, posiblemente su vida está en peligro. Entonces, la parte principal es salvaguardar la vida de las personas, la integridad física, intervenir de forma, pues, de la forma que se pueda para salvaguardar ese derecho, porque una vez pues que pierda la vida, ya no hay nada que pueda hacer que se la restituya. La parte de las garantías también es lograr que se pueda, una de las finalidades es conseguir la restitución del derecho hasta antes de la afectación, pero no siempre se puede. No puedo regresar el tiempo, a ver, vamos a restituirle el derecho a la vida a esta persona, ¿sabes qué? Regresa el tiempo y pues impide que pues el asesinato se cometa. Eso no se puede, es imposible, pero si se trata de que se restablezcan las cosas hasta antes de la violación, lo cual podría pasar con los derechos, con los bienes, ¿no? Con los derechos reales, con los derechos este, sobre las cosas, ¿no? Materialmente sí se podría, en algunos casos sí es posible, en otros, bueno, desafortunadamente ya no, ¿no? Por el transcurso del tiempo, porque ya no hay, pues básicamente quien cometió el fraude, quien cometió el abuso, quien pues de alguna manera despojó de sus pertenencias a una persona, pues ya dilapidó, ya se gastó el dinero, ya es, aunque lo metan a prisión, no tiene materialmente la forma de restituirle, aunque una sentencia lo obligue a tal situación. Entonces son cosas que jurídicamente sí se puede, materialmente a veces son imposibles. Hay sentencias bastante, pues, exhaustivas en decir sí, se reconoce tal y cual derecho y obviamente pues se ordena a que la parte que obviamente tiene que resarcir o reparar el daño, lo repare así y asado, ¿no? Entonces ya viene de forma muy específica y esa sentencia pues es bastante exhaustiva, bastante protectora, protege y garantiza ciertos derechos, pero a lo mejor es inejecutable. Materialmente ya no se podría ejecutar por lo que menciono, ¿no? A lo mejor la persona que me despojó de mi casa, pues ya la derribó, la vendió a fulanito y ahora me tengo que pelear con fulanito también. Entonces, prácticamente podría ser inejecutable, ¿no? En determinado momento y así se pueden dar diversos casos, pero para evitar llegar a ese punto, por eso es importante pues agotar las cosas en tiempo y en forma. Entonces, los derechos hay que ejercerlos en lo más pronto posible. A veces el esperar, eh, pues es un poquito pues difícil, ¿no? Para poder recuperar ciertos derechos, además de que un proceso no es rápido y se tarda su tiempo. Todavía si me decido iniciar o no el proceso, a veces es difícil porque entre más pasa el tiempo, puede ser más perjuicio, ¿no? Para el titular del mismo derecho. Entonces, un derecho es una libertad y una garantía es la protección a ese derecho. Si lo confundimos, o sea, si yo puedo decir, ah, pues un derecho y una garantía son sinónimos, es una cosa bastante errónea, porque es como
dice, si lo confundimos es como decir que es lo mismo la libertad de prensa y el juicio de amparo, que obviamente pues no es lo mismo. La libertad de prensa es un derecho sustantivo y el otro pues es un adjetivo o lo procesal. Entonces no es lo mismo. Las garantías son las protecciones o el remedio que tendrías para evitar que se violen tus derechos o poder reparar, si se puede, la violación si esta ya se dio. Ejemplos de derechos: libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de trabajo, y tenemos muchas libertades, los derechos de igualdad también, los derechos de propiedad, los derechos de seguridad jurídica. Ahora, las garantías: el juicio de amparo, la apelación, que es un recurso ordinario, el juicio de revisión, que también es un juicio ordinario, las acciones de inconstitucionalidad, que ahora sí, ese también es un recurso, es un medio de control constitucional. Eso en su momento vamos a empezar a definirlo, solamente pues hasta la definición nos podríamos quedar. Ya agotarlo más a detalle, pues ya correspondería a otro, pues a otra área, a otra materia, ¿vale? Entonces, hasta este momento, dudas, preguntas, algún comentario que quieran realizar. ¿Vamos bien? Por mi parte, no, maestra. Ok. Bueno, pues me parece oportuno ese comentario porque, bueno, creo que vamos a la mitad de la, de la diapositiva, que repito, solamente es una vez que identifico que un derecho y una garantía no es lo mismo, uno es el fondo y la otra es la forma protectora. Entonces, puedo definir con claridad lo que es una garantía de propiedad. ¿Qué es una garantía de propiedad? Bueno, a grandes rasgos puede encontrar mil definiciones y esto ustedes ya lo saben, pero podría mencionar que es el derecho que tiene toda persona de usar, de gozar, de disfrutar y de disponer los bienes de acuerdo a la ley. Entonces, prácticamente, si me voy a un derecho civil, pues son los derechos reales. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Solo en caso de interés público, o sea, un caso sumamente importante, y observando la debida indemnización, el Estado puede restringir ese derecho de usar, disfrutar y disponer de ella. Este último parrafito eh, es prácticamente lo que conocemos como expropiación. Entonces, la expropiación es esa molestia precisamente, como si prácticamente los artículos rectores de seguridad jurídica me dicen, y ahorita lo vamos a ver, es prácticamente los reyes de la seguridad jurídica, es el 14 y el 16, que prácticamente me están mencionando aquí. Nadie puede ser privado ni molestado en sus bienes, y bueno, los artículos mencionan en su persona, en sus documentos, en su domicilio, o sea, prácticamente no puede ser molestado en ningún sentido, pero aquí, pues tomando en consideración que proviene de una garantía o de un derecho de propiedad, en tus bienes, sino que mediare un juicio, y no cualquier juicio, un juicio que cumpla con las formalidades esenciales de un procedimiento. Entonces hay que entender, bueno, ¿qué es un procedimiento? Y me voy obviamente a lo mejor a un derecho procesal civil. Bueno, pues procede un juicio ordinario, procede un juicio especial, procede un juicio ejecutivo. Entonces, diferentes tipos de procesos que podemos llevar ante una autoridad que sea competente, revisar obviamente de principio a fin, que el juicio se esté llevando con las formalidades, es decir, con los elementos legales que el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles contienen, pues para que solamente una determinación judicial pueda hacer que yo sea molestado en mis bienes, en este caso con un derecho de propiedad.
¿Por qué? Porque me sentenció a lo mejor mi propiedad por ahí estaba irregular, por ahí nunca tuve la precaución, porque eso también es el ejercicio de un derecho, de tramitar unas escrituras a mi favor, que es una protección idónea. Y llegó alguien más que dice tener mejor derecho que yo y bueno, empezó una contienda sobre la propiedad, ¿no? Al final, a lo mejor logró que el desalojo, no lo sé, eh, tendría que ver las circunstancias, ¿no? El contrato, la forma en que adquirí la propiedad. eh, Evidentemente, un acto jurídico que realice al momento de ser ineficaz, como lo es que tengo un contrato privado de compraventa que fulanito me vendió en tal fecha y aquí viene su firma y aquí viene la mía, aquí vienen los testigos. Posiblemente sea real, ¿no? Pero mientras yo no viene una formalidad en el Código Civil para la existencia de ciertos actos jurídicos, en este caso ese acto jurídico, al mantenerlo privado durante muchos años, puede ser susceptible, pues está viciado, ¿no? Está ineficaz. Entonces, para que tome plena, eh, pues plenas consecuencias frente a terceros que me reconozcan ese derecho como propietario, es decir, nunca estuve inscrita en el registro público de la propiedad como titular, como propietaria de ese inmueble. Siempre estuvo el anterior propietario y ahora viene alguien que sí quiere inscribirse y demanda esa inscripción, pero resulta que yo estoy ocupando el inmueble. Entonces, pues vienen ciertas cuestiones, ¿no? De propiedad, posesión, derechos y formas procesales de hacer las cosas. Entonces, en este caso, pues mi desidia, o a lo mejor en su momento no tenía, porque hay muchas personas que así les pasa. Adquieren una propiedad, la pagan a plazos y al final del pago, pues sí, a lo mejor tienen un contrato privado, que eso, bueno, es bastante importante tener un documento que avale, pues obviamente ese acto jurídico por escrito, porque hay actos jurídicos que se dan de forma verbales, hay contratos que se dan de forma verbales, pero que sí tiene o está afectado precisamente la validez de ese acto jurídico porque no lo eleve a escritura pública como la ley exige, es decir, nunca tramité una escritura a mi favor y obviamente el notario o el fedatario público también al tramitar la escritura y el darte ten tu escritura con fe pública y él mismo ordena la inscripción en el registro público de la propiedad previo pago de derechos, es un costo. Pagar el notario es un costo. Inscribir la propiedad es un costo. Entonces, pagar impuestos respecto de ese acto jurídico es un costo. A lo mejor decir, bueno, a lo mejor ya me quedé sin dinero, mientras junto, es importante esa parte, para poder, pues obviamente formalizar, pues vale mucho más la pena que más adelante, pues algún vivo me quiera, eh, pues venir a despojar o a quitar ese derecho a lo mejor alguien más que también fue, que le vendieron y que también tiene un contrato privado, pero de una fecha distinta, no lo sé, pues, suceden los casos en que alguien pues actuó de mala fe, y solamente puede haber un titular, un propietario, y se esté ventilando todo eso en un proceso hasta que llega una sentencia. Un juez dice, ¿sabes qué? En este caso, pues no te asiste el derecho, eh, se ordena el desalojo, ¿no? De la propiedad, etcétera, y que tome a la brevedad posesión y obviamente pues material formal y jurídica de la propiedad denominada y ahí vienen todas las situaciones, ¿no? Hasta ese momento, bueno, pues nadie me puede molestar en mis cosas, en mi propiedad, si no es mediante un juicio que tenga todas las formalidades legales, ¿no? Entonces, solamente si es una cuestión de interés público, de utilidad pública, si se le denomina la expropiación, y observando que me indemnice el Estado, pues me podrá restringir este derecho a la propiedad y pasará de ser propiedad privada a ser propiedad pública. Así tenga yo escrituras y todo,
pero ese es uno de los, como que las excepciones, ¿no? A esta regla, pero dentro de esas excepciones, pues tiene que haber una causa de utilidad pública que sea totalmente demostrable. Tiene que haber también, pues, una indemnización, porque realmente justo la indemnización viene cuando ya se hizo algún daño o un perjuicio, entonces viene y me indemniza. Solamente ante esos requisitos procede la expropiación. Y también es una forma de observar la propiedad, los diferentes tipos de propiedad pública, propiedad privada, que podemos estar revisando, ¿no? Y también, pues, bueno, la propiedad rural, que regularmente es la propiedad agraria, que está regulado por la ley agraria, que también tiene, pues, como que su encanto y sus candaditos bastante peculiares. Tan es así, pues, que existe la ley agraria que hace distinta a la propiedad privada, lo que está regulado por el derecho civil, tiene su propio registro, el Registro Agrario Nacional, tiene los tribunales agrarios también, y bueno, se rige de una manera totalmente distinta, pero hasta que vean derecho agrario podremos identificar plenamente más allá todo este aspecto de la propiedad y las formas procesales, es decir, las herramientas que tengamos para identificar estos derechos más a fondo y los medios para proteger, es decir, las garantías que se tienen o los instrumentos materiales que contamos nosotros, las personas físicas o las personas jurídicas, para poder hacer valer esos derechos y protegernos de esa manera y garantizar o reparar algún tipo de daño si es que ya se causó alguno, si se puede también. Entonces, bueno, pues hasta aquí, alguna duda, pregunta, y ahí sí podemos, este material, bueno, pues ya lo tienen, prácticamente garantía de igualdad, que lo vamos a ir viendo también más adelante, libertad, así como en las lecciones ya vienen nombradas la seguridad jurídica y a grandes rasgos también ya lo hemos mencionado, prácticamente pues son definiciones, pero vamos a ir abarcando, abajo viene de la lección 2 si no me equivoco, menciona después de esta clase o de esta diapositiva, viene un catálogo de derechos que también, si no mal recuerdo, proviene de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahí podemos identificar, bueno, es bastante amplio el catálogo. Podemos ir identificando el tipo de derecho y la herramienta o el grupo de garantías o el grupo de herramientas, en este caso, que serían protectoras a ese derecho. Y recordamos, pues no nada más lo puedo como que encajonar en uno, sino que a lo mejor la seguridad jurídica también es una garantía que protege a tal derecho humano o a tal derecho fundamental. Entonces empezar a distinguir si es derecho fundamental porque está, obviamente, tiene su fundamento jurídico en nuestra constitución o algún tratado que esté acorde a ella, o si es un derecho humano que tal vez la constitución, porque la constitución es progresista también, aunque no los tenga contemplados, reconoce la amplitud máxima en cuestión a protección a ciertos derechos humanos, otro de los principales cambios de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios finales. ¿No? ¿Ninguno? Ok. Entonces, pues agradezco. No, Ok, también. Clarísimo. Ivonne, Javier, muchísimas gracias por estar en la clase, por su atención. Y bueno, pues los espero la próxima sesión clase. Que estén muy bien, que pasen un excelente fin de semana. Yo sé que es jueves, pero prácticamente con sabor a viernes y con sabor a fin de semana. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. hasta luego, profesor. Bye.